Hola, Ahí estamos. hola. Pues me encuentro aquí con Adrián Ruiz de Chávez, doctor en filosofía y papá, y José Antonio Valdés Peña, el famoso crítico de cine, y yo, que soy Claudia Blix, psicóloga, psicoanalista y aparte crítica de cine. Bueno, vamos a analizar hoy la super miniserie inglesa Adolescencia que ha causado tantas controversias. Voy a empezar dando una pequeña introducción. Esta miniserie inglesa Adolescencia de Netflix consta de 4 capítulos. Cuenta la historia de Jamie Miller, un chico de 13 años acusado de asesinar a una compañera de clase. La serie explora la psique de Jamie y las razones que lo llevaron a cometer el crimen, así como el impacto en su familia y su entorno. Philip Barantini es el director. No sé si quieras agregar algo más, José Antonio. Bueno, sí, muchas gracias, muchas gracias, Clau, bueno, por la invitación, por poder compartir tiempo y espacio contigo y con Adrián. Pero sí, bueno, la miniserie tiene detrás a un personaje muy importante que se llama Stephen Graham, que aunque no es el director de la serie, pues es quien la escribe, es quien la produce, es quien interpreta a uno de los personajes esenciales de este drama, que es el padre del protagonista, y él mismo, creo que es importante aportarlo desde este momento, Clau, pues él mismo, una persona que vivió una infancia difícil, una adolescencia complicada, que lo llevó pues en algunos momentos a tener que estar bajo severo tratamiento psiquiátrico, se intentó quitar la vida varias veces y bueno, desarrolló como una personalidad de hombre violento, de hombre rudo, bueno, realmente quienes han trabajado con él dicen que es una maravilla trabajar con él, pero se ha especializado como en estos personajes difíciles, ¿no? Entonces, directores como Martin Scorsese y algunos otros, pues saben que siempre en Stephen Graham van a tener a un actor que les dé estos personajes rudos, violentos, que aparentemente no se detienen ante nada, pero que bueno, pues aquí el actor, yo me imagino, y bueno, ustedes dos que son especialistas en la psiquiatría y en la psicología, pues yo siento que saca muchas de sus broncas personales y existenciales a través de estos personajes catárticos que lo llevan a estallidos de violencia y que pues el padre de adolescencia no está muy lejos de esos personajes, pero ya lo iremos descubriendo juntos. Adrián, ¿qué quieres comentar? Oye, uno, gracias por la invitación. Fíjate que yo, desde luego el caso individual de Jamie es muy relevante, pero a mí me llama mucho la atención en la estructura de la serie, cómo van presentando como distintos elementos sociales. El primer capítulo te presenta el hecho en sí, y un poco la dinámica en las oficinas de la policía y lo que pasa con los Ujú. detectives, ¿no? Como la parte institucional policíaca. El segundo capítulo, que a mí me pareció, creo que el más aterrador de todo, es Ujú. lo que pasa en la escuela, ¿no? Estos muchachos son imposibles, dice uno de los profesores, ¿no? Y los ves pegando gritos como para civilizar a unas bestias que no tienen límites, ¿no? La inteligencia no se les ha desarrollado realmente bien, y entonces son capaces de cualquier cosa. Luego, el tercer capítulo, bueno, es el tema de la psicóloga, que es fascinante. Y el último es el de la estructura familiar, que también es muy interesante. ¿Qué hicimos mal? Dice, ¿no? Dicen los papás. Ujú. Entonces, hay un elemento, además del individual del muchacho, hay elementos, es decir, la película plantea cosas o la serie, como de crisis civilizatoria. Yo me iría un poco por ahí, yo vería ese otro ángulo. Muy bien.
Bueno, yo comentaría que, por ejemplo, han Sí, cambiado demasiado los adolescentes de cuando nosotros éramos ahora. No tiene nada que ver, porque, por nada. ejemplo, el bullying, antes, pues te hacían bullying en la escuela y te ibas a tu casa y ya, se acababa, o los fines de semana. Pero Mm, ahora es a todas horas, las 24 horas, en la escuela, por redes sociales, por todas las aplicaciones. Pueden hacer fotos de los adolescentes que no son ellos, los pueden desnudar, pueden hacer lo que quieran, ¿no? Con el Photoshop. Y es un bullying tan terrible que ya ni siquiera te tienes que fijar en que tienes que pasar los exámenes, sino cómo hacer que no te buleen, o a lo mejor tú eres el que buleas, ¿no? Pero claro, los papás, como no, muchos no le entran a este asunto de las redes sociales, no saben ni qué es, no saben ni cómo es, y no les preguntan a ellos, no se adentran. Yo creo que los papás tendrían que saber muchísimo de redes sociales. No saben cómo puede estar sufriendo un niño, ¿no? Dicen, ay, está protegido ahí en el cuarto, no hace nada, como pasó aquí, y realmente estaba pasando todo. ¿Qué pasó, Adrián? Oye, es que yo creo que es uno de los temas más ujú, interesantes para analizar, porque no es el individuo solo, no es él con su psique, es todo el sistema en el que crece, que no es solo la familia. Están los chavos sujetos a cantidad de influencias, algunas que son terribles. Fíjate, ahora que dices de cuando nosotros éramos adolescentes, hace muy poco Sí. atrás. Eh, eh, a ver, es que no es igual crecer con Hechizada, Mi Bella Genio y Mi Marciano Favorito, o los supersónicos, esa parte, fíjate, cuando en la televisión, la estructura familiar, la familia Monster, ¿no? Herman Monster y sí, Marilyn, sí, o sí, los sí. Locos Adams, o los supersónicos y los Picapiedra. Hay una estructura familiar con una serie de modelos sociales, culturales, pues digamos tradicionalistas, conservadores, la familia nuclear, en fin. Lo que tienes después son puras familias rotas, ¿no? Desde Two and a Half Man hasta, Mm, eh, sí, ¿cómo se llama estos? Bueno, las Desperate Housewives, ¿no? O el Sex in the City, ¿no? Que es el otro elemento, o esta de Friends, ¿no? Donde no hay una estructura familiar y en todas lo que se presenta es una centralidad de la sexualidad que francamente yo en mi vida no la considero tan relevante para los chavos, que es todo, ¿no? Al menos en la serie esta de adolescencia, la preocupación es absolutamente el sexo. A ver, no digo que cuando éramos jóvenes, no, a ver, pero no teníamos ese acceso, por ejemplo, a la pornografía y demás, ¿no? El entorno en el que crecen los jóvenes es muy distinto, es muy agresivo, y así que como la publicidad del desenfriol, ¿te acuerdas? Los niños no son adultos chiquitos, su cerebro no está bien desarrollado, necesitan muchos elementos de estructura y la sociedad no se lo está dando, no se lo estamos pudiendo dar en la casa y tampoco se están pudiendo dar en las escuelas. Y eso es lo que te presenta la serie. A mí me llama mucho la atención, por ejemplo, los chavos andan a las 11 de la noche en la calle y los papás ni enterados, ¿no? Pasa con Jamie, pero pasa con los otros, ¿cómo se llama? Ray, el que le presta el cuchillo, o la chava negrita, ¿no? La amiga de la muerta. Que por cierto, muy pobre chava también con una neurosis brutal, ¿no? sí, Pero todos como que se están cayendo a pedazos. Y ni la claro, escuela puede hacer nada, ni la familia puede hacer nada. así es. Yo quisiera aportar, Clau, que, pues bueno, hay algo que define lo que es el buen cine, y tú lo sabes perfectamente, Adrián también,
que cuando hay un equilibrio entre la forma y el fondo, es decir, lo que te cuenta y cómo se cuenta, es donde tenemos las grandes obras, ¿no? Y quienes son verdaderos maestros del medio saben que una historia se tiene que contar de tal forma, en tal tono y mediante tal o cual técnica. Y Adolescencia, pues bueno, tiene algo que es muy notable a lo largo de sus 4 capítulos de 53 minutos aproximadamente cada uno, que es que están filmados con, pues bueno, la tecnología actual del digital que te permite planos, que te permite filmaciones ininterrumpidas durante, pues, los 54 minutos de duración de cada capítulo. Entonces, para los amigos que aún no la conocen, pues van a ver que hay un tiempo continuado a lo largo de cada capítulo donde la cámara nunca corta, la cámara siempre sigue digamos, el desarrollo de las acciones que pueden partir, como ocurre en el episodio 1, de la recámara misma del protagonista hasta la estación de policía. En el episodio 2, pues todo el recorrido que la policía investigando el hecho de sangre hace en el entorno escolar, llegando a donde se cometió específicamente el crimen, que bueno, da pie a una de las imágenes sin duda más impactantes de la película, cuando de pronto la cámara sale volando de la escuela para caer en un estacionamiento sin romper en ningún momento la linealidad de la imagen. El episodio 3, que yo creo que es el más demandante de todos para los espectadores, porque es el enfrentamiento entre el joven que ha asesinado a su compañera y una psicóloga encerrados en un cuarto durante 50 minutos, donde la cámara, eso me parece además notable, no se dedica a dar vueltas y vueltas y vueltas, sino que va encontrando los rostros, los momentos, las tensiones para ir en un momento dado haciendo que se te olvide que hay una cámara y que estés viviendo el momento que están viviendo los dos personajes, ¿no? Un joven que de pronto es este niño, porque es un niño realmente, es un niño vulnerable, que quiere afecto, pero que también ha sido capaz de asesinar a una compañera y de pronto llega un momento de confrontación e incluso de seducción hacia la psicóloga, ¿no? De una seducción muy interesante que va manejando la historia. Y el episodio 4, donde pues vemos el entorno familiar, como bien dice Adrián, desde en un día, en un muy mal día, donde ellos también son víctimas ahora del bullying social y donde, pues, bueno, finalmente la historia llega y termina, ningún spoiler, en esa misma recámara donde empezamos la historia y donde, como bien dice uno de los diálogos de la miniserie, dice la mamá, si yo me daba cuenta que Jamie le daban las 2 de la mañana encerrado en su cuarto. Dice, y nunca entré, nunca me atreví a entrar, solamente le decía, ya, es muy tarde, a dormir, la luz se apagaba y nunca me di cuenta qué pasaba allá adentro. Entonces, bueno, esas tragedias de el no cruzar una barrera y que esa barrera luego provoque un crimen, creo que es algo que la serie pone totalmente de manifiesto, pero sí es importante ver esta forma a través de la cual los realizadores de Adolescencia cuentan la historia. 4 planos secuencia ininterrumpidos durante 1 hora de duración, donde la tensión dramática es enorme por una sencilla razón y compleja razón también. Estamos ante una película que no da salidas, ante una obra que no da salidas, que no da respiro, que no da la posibilidad de que voltees hacia otro lado. Te mantiene los 53 minutos completamente amarrado a donde la estés viendo, en la cama, en el sofá donde la estés viendo, y no hay posibilidad de voy al baño, ahorita vengo, voy por una botana. No, Adolescencia no lo permite. Y eso creo que también es un impacto para un espectador, tú lo sabes muy bien, Clau, que cada vez se está volviendo más irrespetuoso con el contenido, que cuando va al cine siente que está en la sala de su casa y puede hacer lo que quiera y que no me quiero imaginar de en qué forma ve contenidos en su casa.
¿no? Pero bueno, adelante. Yo quería decir que los actores, esto que Mm, dice es muy interesante, José Antonio, de los planos largos, los actores se pueden meter más en el papel porque claro. es 1 hora o 50 y tantos minutos filmándolos, donde no se pueden salir, donde va a ser 50 minutos filmándolos y y se adentran más en el personaje, porque no es una escena corta, entonces ya vuelven a ser los que eran, ¿no? Sino es todo el tiempo están Claro, actuando una claro. hora o 50 minutos. Y esto es muy interesante porque de veras se meten en el papel. Sí, son como 4 obras de teatro, ¿no? O sea, son Exacto. como 4 actos donde en el teatro no hay una interrupción, ¿sí? Y bueno, también, perdón, yo sé que le toca turno a Adrián, pero esto es importante. El actor no rompe la emoción, ¿sí? No va a dar el beso corte y mueves cámara y no sé qué. Y no, aquí no hay la posibilidad de ruptura de la emoción. Y así como es terrible el retrato que se hace del universo escolar, yo siento que el episodio 3 en particular, el de la sesión con la psicóloga, es el más impactante de todos, porque es un enfrentamiento que no da tregua de un lado y de otro. No hay una salida, no hay un exterior. Todo ocurre en las paredes de un cuarto de vigilancia y un cuarto de encuentro donde el movimiento que se hace hacia una dona o hacia un sándwich que está en el escritorio tiene un significado y tiene una fuerza enorme que si hubiese cortes tradicionales, tal vez no tendría el mismo impacto, o más bien no lo tendría, ¿sí? Adelante. Oye, a mí me parece que cada capítulo tiene mucho jugo para sacársele, ¿no? Los cuatro Sí, tienen, el primero, pienso, eh, uno alcanza a percibir, gracias a esta forma de filmar, ¿no? De una sola toma. La emoción de los policías, ¿no? Que además el detective a cargo, pues tiene a su hijo que es casi compañero, un poquito más grande, pero en la misma escuela que el sí, muchacho, ¿no? Y entonces las claro. expresiones del Ujú. papá del detective, pues como padre, y de su compañera ante el horror de un chavito que le metió 7 puñaladas a una compañera. Es que eso es casi demoníaco, ¿no? El otro programa que hicimos de películas de terror, bueno, este es verdaderamente de y, Sí, y la, di- digamos, la humanidad, el cuidado del sistema policíaco inglés, con los papás y usted tiene ajá, derecho, ya quisiéramos eh, eh, aquí en México sí, algo así. ¿Cómo tratan al niño? Porque es un niño, todavía no le termina de salir ni bigote, ¿no? Tiene la cara de niño, ¿no? Me acuerdo de un compañero en claro. secundaria al que le decíamos el clean bebé, ¿no? Porque, y era también de esos que como que no crecen y tienen 15 años y siguen con cuerpo de niño, pues algo así, pues este tiene 13, ¿no? Eh, Oye, y quiere cereal, este cuidado, y sin afán de spoiler, pero cómo termina en un interrogatorio donde le van enseñando las pruebas, las fotografías y terminan con el video y él Sí. diciendo, pues yo no fui, y yo no fui, y yo no fui. Y el papá, no sé si te pasó a ti, José Antonio, pero yo, a ver, he tenido, mis hijos afortunadamente ya pasamos la adolescencia con los dos, con mucho trabajo, pero afortunadamente ya, y muy bien, creo que los dos, Ok. pero la identificación con el papá, ¿no? Que de entrada es que no, ¿cómo que
a mi hijo lo acusan. Pues no, si es un niño, es nuestro papi. Hijo, man, Yes. brutal, ¿no? Y luego el segundo capítulo con la escuela y cómo te van recorriendo la cámara, el salón de clases y ves a los maestros pegándoles de gritos a los alumnos porque ya no saben qué hacer con ellos, ¿no? Y los chavos no Ujú. reconocen ni respetan ni escolar, ni civil, Así ni es. religioso, de Ujú. ningún tipo. Y estos quieren como reinventarse el mundo, viviendo pues en un mundo paralelo, hecho de redes sociales, con su propio lenguaje, ¿no? A mí me parece fascinante cuando el hijo del policía le dice, ay, papá, ¿no? Que no se lleva nada, además, ¿no? Que les cuesta mucho trabajo esa relación. Y ves al papá Ujú. preocupado, pues, es que, hombre, no podemos descuidar a los adolescentes así. Claro. Y yo estoy muy lejos de mi hijo, entonces se lo lleva a comer papas fritas, ¿no? Pero el hijo siente compasión por Claro. el papá, porque lo ve muy perdido en la investigación. Mira, papá, te Totalmente, voy a totalmente. explicar, ¿no? ¿No? A ver, ¿qué ves en el mensaje Sí, este? Pues el papá no ve nada, ¿no? Y mira, estos emojis significan tal, ¿no? Y luego este tema del incel, del celibato involuntario, no sé, ¿no? Y entonces los niños a los 13 años tienen un afán por ser sexualmente activos, ¿no? Hijo, no, muy impresionante. Para cortar mi rollo, porque sí se me da. el, la última escena del segundo capítulo, Oye, se la que valen mencionabas, spoilers, José. perdón, sí. ¿eh? Aquí sí se valen spoilers. Así es que, Ah, sí, bueno, no, sí, cuando va levantando la Bueno. cámara, ¿no? Va caminando la, Ujú. la, la, la negra amiga de la asesinada, la música que usan ahí. Es una canción que ya bajé en mi Spotify, que se llama Fragile, ¿no? No, no, espectacular, con un coro de niños, son voces de niños o de jovencitos. Sí, sí, Extraordinaria sí. canción, esa y la del final, ¿no? Pero hay que platicar mucho más, ¿no? De cada capítulo, el tercer capítulo, la psicóloga, cómo termina después de la atención, ¿no? sí. Y el chavito, es como una especie de demonio encarnado, ¿no? Oye, Es pues, que, Es como estar con el diablo, es como estar con sí, el diablo, claro que sí. exacto. Ahora, déjenme compartir con ustedes que, bueno, hasta agosto del año pasado, pues yo dirigí una licenciatura en cine. Y los momentos más difíciles fueron enfrentar, por ejemplo, estos jóvenes que aparentemente ya no son adolescentes porque ya están en una universidad, pero el comportamiento de muchos de ellos y sobre todo la visión de los padres es una visión completamente retorcida. Es decir, un enfrentamiento muy violento que tuve con una mamá de uno de los personajes y además un personaje bastante terrible a nivel de trato humano en la escuela. Esta señora no dejaba de decir, es que a mi niño no lo entienden. El niño tiene 25 años. A mi niño no lo entienden. Entonces llegó un momento, y ustedes me dirán, si lo hice bien o mal, en que dije, la única salida posible de esto es que esta mujer me pegue para que yo pueda llamar a mis compañeros de seguridad y que la saquen. Porque entonces empecé yo a molestarla diciéndole, el problema es que usted le dice niño y lo trata como niño cuando tiene 25 años. Y de ahí la mujer, sí, como dicen la frase popular, montó en pantera y entonces pues yo monté en pantera y lo que yo estaba queriendo era que me pegara, o sea, yo ya quería llevarla al extremo de eso, porque realmente no había forma de hacer que la mujer cambiara su visión ante el monstruo que tiene en su casa de 25 años, que además se sabe por ahí que incluso hasta tiene hijos regados, ¿no? Pero es el niño.
es el niño. O papás que de repente te decían, es que mi hijo no habla conmigo, yo no sé qué le dejan de tarea. ¿Qué le digo, señora? Pues diga, háblele. Una. Y dos, usted ya no tiene nada que hacer aquí. Esto es una universidad. Ya no estamos en la secundaria, ya no estamos en la prepa. Tiene usted que acercarse a su hijo. O sea, yo no tengo nada que ver. Papás que cuando la pandemia, por ejemplo, que te decían, es que mi hijo no está aprendiendo nada en línea, ¿no? Cuando estábamos confinados. No está aprendiendo nada en línea. Señor, tampoco aprendía nada en presencial, ¿eh? O sea, no crea que le estamos ganando mucho. Dices que me reportan no 4 materias porque no entra a clases. Efectivamente, no entra a las clases. Pero está en la cafetería. Dicen que está en la cafetería, que sí va, pero no entra a las clases. Así es, señor, no entra a las clases. Oiga, ¿usted por qué no le dice que entre a las clases? Por dos motivos, señor. Una, esto es una universidad. Ellos ya saben a qué vienen y saben cuál es su responsabilidad. Y la más importante razón, señor, yo no soy su papá. Yo no tengo por qué meterle a un salón de clases. Él está asumiendo una responsabilidad de pasar su tiempo en la cafetería de la escuela, gastándose el dinero que usted paga de colegiatura. Yo ahí no me puedo meter. A nadie puedo obligar a hacer algo que no quiere. Entonces, el capítulo 2, Claudia y Adrián, a mí fue el que, bueno, el 2 y el 4 particularmente me pegan. Ah, bueno, presentó Claudia a Adrián como papá. Yo también soy papá, pero para mí la serie se me hizo un propedéutico, porque yo tengo un bebé de 2 y una chiquita de 8. Yo voy para allá. Adrián ya salió, ¿no? Entonces yo voy para allá y sí, pues uno toma nota de todo, pero cerrando mi participación en este bloque, eso que está ahí es en un 90% culpa de padres que no tienen la menor idea de quiénes son sus hijos. Les pagan una escuela carísima, les pagan coche, les pagan chuchulucos, como decimos, les pagan todo lo posible y deseable con tal de que no los moleste, con tal de que no existan, no les estorben. Y el muchacho crea en el entorno escolar una, una familia. Lo ves que el muchacho entra a las 8 de la mañana a clases y dan las 9 de la noche y el muchacho sigue ahí. ¿Por qué sigue ahí? Preguntas, investigas, desde luego con cariño, con afecto, con la intención de saber por qué pasan, porque en la casa no hay nadie. En la casa está el jardinero, está el chofer, está la empleada doméstica, O pero no están solos. hay nadie, están Exacto, solos. Entonces se quedan en la escuela a vivir y hacen de la escuela su entorno, porque ¿para qué me voy a una casa donde no hay nadie? ¿No? Entonces, exactamente. bueno, ahí está. Bueno, pues yo tuve la experiencia de ser maestra, realmente no fue mi vocación, porque cuando yo vi el segundo capítulo, no se me Sí, hizo raro. O sea, se me hizo que así puede ser, claro que sí. O sea, una vez claro. algo pasó con un muchacho que reprobó y me aventó un escritorio. De plano me aventó, empujó al escritorio y me lo aventó a mi escritorio y quedé aplastada. Por supuesto, lo reporté, se salió y adivinen, me regañaron en la escuela, que Así cómo es. era posible que yo le hubiera hecho eso a este muchacho. Y luego estos muchachos te evalúan a ti, ¿no? Y entonces igual te reprueban. Y eso es más valioso que tú lo repruebes. Oigan, pero sí quisiera volver más a la película, digo, a la serie. Digo, está muy interesante esto y podemos compartir, pero a ver, Sí, por ejemplo, yo a este muchacho, a este niño más bien, cuando habla del padre, cuando la psicóloga le pregunta del padre, como que no quiere decir cosas malas del sí. padre, ¿no? Dice que bueno, sí, cuando se enoja, a veces tira un cobertizo, ¿no? Pero cuando está enojado, pero no dice más. Y de la madre, por ejemplo, le Sí. preguntan y lo único que dice es, hace bueno el pollo.
¿no? Sí. Pero como que este niño tiene esta imagen paterna que está muy introyectada en él y que piensa que no cumple las expectativas de este padre, que se ve que tiene un rol masculino fuerte, que él mismo fue, o sea, golpeado cuando era niño, que él trata de no repetir eso, pero parte de ese carácter podemos ver con la psicóloga cómo el niño se para, está enojado, es agresivo, y luego en el último vemos cómo el papá también, cuando lo están bulleando, que sí da mucho coraje que bulleen al papá, cómo se pone, ¿no? Sí, Súper sí. impulsivo. Entonces este niño, pues sí está copiando ciertos patrones del papá. ¿Cómo ven Ujú. Oye, ustedes eso? a ver, A ver. aguas a ver, la masculinidad y la testosterona, pues sí, sí hay cierta agresividad como natural. Entre los machos animales también. Y justo Ujú. la educación, ¿no? Que tiene que ver con poner límites, con enseñarte a convivir. Hoy se plantea mucho el tema de la formación de la inteligencia emocional, ¿no? El papá reacciona con enojo, con toda razón, contra los chavitos que le van a rayonear su camioneta y le dicen pederasta, ¿no? Y entonces él va contra un chavo y lo agarra, a ver, niño, ¿no? Ya deja, tú no entiendes, ¿no? No entiendes ni que no entiendes. Yo creo que aquí el tema, uno de los problemas es que se ha desdibujado la masculinidad de manera importante y como sea, el papá no llega a apuñalar a nadie, ¿no? Creo que hay otras cosas y a mí me parece que la individualidad del niño, de Jamie, pues también cuenta. Yo creo que sí tiene rasgos ahí medio psicóticos, ¿no? Claro. Que con, con Ah, la, con la psicóloga. psicóloga. Pero, a ver, yo quería añadir un poco al tema de la educación. Pero yo creo que una de las betas que permitieron y cómo formar a los jóvenes, ¿no? Que ese es un gran tema. A ver, durante muchos años en la historia de la humanidad, a ver, siglos y siglos, no había propiamente esta figura de adolescencia, ¿no? Y salidos de la niñez ya se iban a trabajar o a la guerra o cualquier cosa así. Claro. Hoy no. Y tenemos niños, ¿no? De 13, 14, 15 años que quieren ser grandes, que se quieren sentir grandes. Eso se ve en la serie muy bien. Sí. Justo en la parte, en la entrevista, cuando el chavo quiere como seducir a la psicóloga, ¿no? Ujú. Y de pronto su jerarquía, ¿no? Como muy entre iguales, ¿no? Sin ningún límite. Te das cuenta, pues, es un escuincle, ¿no? Eh, Hay un tema de falta de modelos a seguir, de role model, digamos, ¿no? Que claramente no se podría culpar al No. papá de la del chavo, ¿no? Ujú. Y luego quiero comentar, porque lo que decías, José Antonio y Claudia también, yo he Ujú. sido educador, profesor universitario más de 30 años, ¿no? Y sí he visto cómo va cambiando el perfil de Ujú. los chavos. Hay que advertir que la adolescencia hoy está llegando a los 23, 24, 25, ¿no? Sí. ¿Qué está pasando ahí? Y no asumen responsabilidad. Y los modelos a seguir se desdibujan con los jóvenes. Yo recuerdo un libro que a mí me impactó mucho que se llamaba The Cloud estadounidense, es como el encierro de la mente
americana, en vez de la apertura y más cortita. Y este hombre Claro. narra como, fíjate que fue profesor de college desde los años 60 hasta finales de los 90 que muere, ¿no? Y él cuenta que en los años 60 les preguntaba a los muchachos a quiénes, y entonces le podían decir en Estados Unidos, desde Abraham Lincoln y John F. Kennedy hasta Jesucristo y Superman, ¿no? Que es defensor del planeta. Pero cuando eso se preguntaba en los años 90, los héroes eran Michael Jackson, Madonna, Michael Jordan. Son las celebrities. Estos modelos se pierden. Entonces, ¿a quién siguen los jóvenes? ¿A quién quieren imitar? Yo creo que hay un problema, ¿no? En fin, y entonces se empiezan a imaginar lo que puede ser su vida y eso lo deja muy claro la serie. Era muy delicada. El consejo para Claro, papás, de verdad hay que poner límites, hay que reforzar los modelos, ¿no? Que uno inspira, no, padres y maestros, ¿no? ¿Qué modelo le presentamos a los muchachos? Y de verdad hay que estar muy cerca de ellos, con mucho diálogo, con mucha comunicación, ¿no? Sí. claro. Ahora, a mí me gusta mucho de la figura del papá, sobre todo adolescencia tiene una trampa narrativa muy importante al principio que es, y bueno, desde nuestra perspectiva como mexicanos, que también es algo muy importante subrayar, cuando entran a la casa, irrumpen en el cuarto, se lo lleva la policía, pues inmediatamente uno está en su casa diciendo, no, malditos policías abusivos, claro, él no hizo nada, es un abuso de autoridad y no sé qué. Y que bueno, además esta policía inglesa que vemos tan detallista, tan muy en su papel, cubriendo todo lo que se tiene que cubrir. Viene el video y pues ya ese cuestionamiento es incuestionable, pero en el episodio 4 me gusta mucho cómo está retratado el papá. O sea, el papá es, la muestra de que alguien que vive en una infancia violenta no necesariamente va a ser violento. De que un hombre que recibió violencia de niño, desde niño está planteándose no tener el carácter violento del padre cuando él sea padre, y él lo hace. El asunto es que la tercera afirmación niño como Jamie, que sí pertenecen a una clase trabajadora inglesa, pero que no la pasan mal, no están paupérrimos, no hay alcoholismo, no hay drogadicción, no hay nada de por medio, pues es capaz de asesinar a una compañerita. Y entonces, ya casi llegando al final de la obra, porque es una obra, es una pieza, ¿no? Que dice, pues entonces en el momento en el cual la culpa que tiene con la sociedad y con su víctima, esta escena del osito, cuando él tapa el osito lo bastante para que no pasaran esas cosas, ¿no? Entonces me gusta cómo rompe esos paradigmas. Ah, sí, tu papá fue violento, tú serás violento y tus hijos serán violentos. No, hay un rechazo total. Pero ¿en qué momento viene este descuido de que un chavito, de pronto, con todo a su favor, pues sea capaz de apuñalar a una compañera, ¿no? Entonces, me encanta el papá como, sí, estoy de acuerdo contigo, Clau, de cómo reacciona, pero siempre sus reacciones son hacia adentro. Pero cuando no, está todo el tiempo hacia adentro y es pues uno de esos
marica, de que si llorabas no eras hombre. Entonces el papá se formó en esa línea, pero el papá es un papá amoroso, chambeador, la hija mayor es una hija que de pronto en el episodio 4 pues se vuelve la protectora de los papás. Esa ruptura de paradigmas del episodio 4 me parecen sensacionales, ¿no? Por cómo personajes violentos, no necesariamente. Un entorno de sobreprotección, yo creo que crea Oye, monstruos reales, más allá de alguien que crece en un ambiente terrible, ¿no? Yo quería comentar que este, algo que me gustó mucho de los papás es ya que está rojo. no piensan en Sí, qué habremos colaborado, ¿no? Para que esto sucediera, pero cuando empiezan ujú, a ujú, reflexionar se dan cuenta que no tienen la culpa y eso me gusta, ¿no? Porque lo reflexionan, pero llegan a la conclusión de que no tienen la culpa. Cada ser humano, aunque sea un niño de 13 años, toma decisiones y tiene que tener cierto control de no llegar a esos extremos, ¿no? claro, Aunque a lo mejor el temperamento, de alguna manera, claro. pues el niño tenía ese temperamento del papá, como tú dices. Te da mucho coraje cómo tratan al papá. La verdad es que a mí no me, o sea, dije, ay, qué bueno que se defienda, ¿no? Pero bueno, no mató a nadie, ¿no? No apuñaló a Claro, nadie. Ajá. Y sí te daba mucho coraje. Y te dan mucha ternura sí, los papás, ¿no? Porque tratan de vivir normal, igual la hermana, pero no pueden. No pueden porque siempre está eso ahí, ¿no? Falta un no, ya miembro de no. la familia, ¿no? Y es qué manera de actuar de todos los actores, ¿eh? El cuarto capítulo yo creo que fue uno de mis Sí, favoritos. sí, sí, sí. Sí, totalmente. Sí, por ejemplo, Anne en la camioneta hacia el Home Depot, ¿no? A comprar herramienta y lo que necesitan para borrar esas groserías de la camioneta. Y que de pronto les habla Jamie desde la prisión y cambia radicalmente el juego. Bueno, tú lo que harías es parar la camioneta y, no sé, gritas, pataleas, pues es tu hijo diciéndote lo que pasó, ¿no? Pero él aguanta estos pelmanes, pero los reprende educadas se hace. Eso no se hace, ¿sí? Otro llega y le destroza la cara a golpes. Te dije que eso no se hace. Entonces, cuando le avienta el chorro de pintura a la camioneta y acaba embarrando a todo el mundo, ya es un momento de truene total, o sea, ahí sí ya, pero se va sobre él, o sea, la camioneta es él, entonces parte de lo mismo, lo que hace el padre. Ujú, Y que bueno, finalmente pues, nos lleva todo hacia la habitación donde pues ya se derrumba, ¿no? El personaje ante esta realidad que finalmente tienes que aceptar. Tu hijo es un asesino, tu hijo cometió un crimen, tu hijo dispuso de la vida de otra persona y lo tienes que aceptar, no hay de otra, ¿sí? Me puse a pensar un poco en las mamás que de repente aparecen en los noticieros de mi hijo todos los días salía a saltar y pues le tocó la de malas, me lo mataron hoy, porque los pasajeros lo lincharon, ¿no? Pero pobrecito de mi hijo, él nada más salía a saltar, él no hacía daño, solo robaba. Y pues hoy le tocó la de malas, de que alguien del pecero traía una pistola y le metió un plomazo. Pobrecito de mi hijo, ¿no? Entonces, híjole, es bien complejo lo que la serie propone, ¿no? sí, porque esto de A que, mí me llama mucho la atención cómo la estructura familiar que te presentan, pues francamente
Ajá. en este caso es como muy sólida, ¿no? El papá Ujú, claro. tiene suficiente control emocional y lo que él tiene que cargar, ¿no? Él ve el video cuando el chavo apuñala a la niña y no le dice a la mamá, se la traga, ¿no? ¿No? Y lo va ahí como sorteando como puede, se mantiene como un padre cariñoso con su hija, un marido cariñoso con su esposa. Tratan de seguir la normalidad como se puede. Entonces, eso me da a mí una idea de que el tema con el niño no está en la estructura familiar, está en un entorno más Ujú, amplio, ¿no? Y ahora que ujú. mencionas lo de la combi y demás, es que yo sí me hago la pregunta a raíz de la serie, aunque desde antes, ¿no? ¿Se acuerdan, por ejemplo, de esta chava que en Teotihuacán, que mató a una compañera en secundaria a pedradas? El año pasado Ajá. o hace algunos meses atrás, ¿no? Bueno, Sí, ¿qué sí. es otra manera, ¿no? No se está pudiendo formar su emotividad adecuadamente, ¿no? ¿Qué hay que hacer en las escuelas? Pues en las propias casas también, no excluyo, ¿no? Y en los medios, el tema de los medios y redes sociales y demás, que sí hay un tema ahí que hay que abordar. Sí. Eh, Claro. y aparte esta parte donde el niño dice, ya me voy a declarar culpable, o sea, a mí lo primero que me salió fue, no, pero realmente estaba bien que se declarara culpable porque era la verdad, pero yo casi, no, no te declares, a ver cómo le hacemos, si hubiera sido los papás, ¿no? Pero realmente era algo bueno que se declarara, o sea, la verdad ante todo, ¿no? Pero si te quedas, ay, no, qué horror, qué Pues barbaridad. la verdad, sí, claro, la verdad ante todo, pero finalmente también es porque la culpa es algo insoportable, ¿no? O sea, Woody Allen en Crímenes y Pecados te plantea muy bien ese dilema moral, ¿no? Ahí, por ejemplo, un personaje que tiene una amante, él es un respetado oftalmólogo que maneja cuestiones altruistas y es reconocido en el mundo entero, pues de pronto su amante se sale de control. Y entonces, asesorándose con gente que sabe, pues que esa gente le dice, despáchala, despáchala, o sea, no hay de otra. Si quieres, no la despaches tú, paga porque alguien la despacha. Y entonces la despacha. Y entonces el personaje, en el último tramo de la película, pues desde luego, ¿no? Hay 40 momentos en la película donde el personaje, como si fuera el Raskolnikov de Dostoyevsky, está pensando en la culpa y en vivir con ese horror que él mismo provocó. Pero, pues como pasa en la película, de pronto el personaje cuenta su historia y le dice a otro personaje interpretado por el propio Woody Allen, dice, entonces un día me levanté y ya no sentí nada y ya no me dolió y ya no le tuve miedo y he seguido mi vida y he seguido con mi estatus, mis mentiras, piadosas, ¿no? Y entonces, ¿qué propone Woody Allen? Dice, bueno, ¿de qué manera puedes sobrevivir a eso que provocas? Agarras el switch de la moral y lo bajas y así está. O sea, como un criminal de guerra en el nazismo que asesinó personas en un campo de concentración puede sobrevivir a la experiencia bajándole a la moral, así de fácil. ¿Cómo puedes volver a creer, ahora tú como víctima, cómo puedes volver a creer en el mundo después de una experiencia tan traumática como el Holocausto? Le bajas el switch a la moral y sigues, no hay de otra, porque si no te pegas un tiro o le acabas matando a alguien, Sí. ¿no? Entonces, estos dilemas morales que adolescencia plantea, pues son muy importantes, o sea, finalmente
Y el episodio 3 que tanto le gusta a Adrián, o nos gustan los cuatro, pero que tanto Adrián menciona, el episodio 3 es donde ves quién es Jamie. Jamie puede ser el niño afectado, vulnerable, tierno, que busca afecto, híjole, no sabes cómo te agradezco que me hayas traído este sándwich con pepinillos, porque te fijaste en lo que yo quiero, en lo que a mí me gusta, y de repente se te vuelve Satanás ahí encerrado y no hay manera de contenerlo. Entonces, ahí está eso de los dilemas que plantea la película, ¿no? Él finalmente asume su responsabilidad y se va a declarar culpable porque él no le baja el switch a la moral. Tiene una educación, tiene unos valores de casa. El asunto es que también él llegó al límite. Esta chavita lo puso al límite, lo expone en redes sociales con ese lenguaje críptico de los emojis y el chavito se sale de control. Pero en esa escuela, ¿quién no se va a salir de control? Claro, y Los con esos profesores están, compañeros. los profesores no están en un salón de profesores, están atrincherados, porque los apaches están durísimos afuera. Pues sí, ¿quién en esa escuela va a estar bien? Y claro, el policía termina el episodio 2 llevándose a comer a su hijo chips and fries o lo que comen los ingleses, estas botanitas, porque también que siente el policía que le pasó cerca la bala. O sea, ahorita fue este chavito, pero en una de esas su hijo también lo podría haber hecho. O la chava negra, o los amiguitos que prestaron el cuchillo, ¿no? Cualquiera de ellos puede ser, pero fue Jamie el que finalmente cruzó la línea moral y cometió un asesinato. Y bueno, yo quería comentar que Sigmund Freud decía que cuando hay un crimen, como en el fondo sabes que estás haciendo mal, lo que haces es dejar pequeñas pistas que no te fijaste de cuidar, porque sabes en el fondo que tú hiciste mal y necesitas un castigo. Por eso no hay crimen perfecto. Ajá, por ejemplo. Wow, Ajá. puede ser. Ujú. Decía Hitchcock que generalmente cuando en sus películas los asesinatos salen mal, es que dice, se lo dice a Truffaut en el libro del cine según Hitchcock, le dice, es que maestro, pues la gente no es asesina profesional. Sí los hay, o sea, desde luego que sí, sí los hay. Dice, pero si tú vas a descuartizar a tu mujer en la bañera, como ocurre en La Ventana Indiscreta, aparentemente, porque nunca lo vemos, pues claro que vas a embarrar todo el baño, vas a dejar gotas en todo el edificio cuando saques la maleta con pedazos de cuerpo, vas a ir dejando una cantidad de pistas porque no eres profesional, ¿sí? El asesinato se comete como una compulsión, por un momento de quiebre emocional, pero obviamente, bueno, ¿qué le pasa? No, ese sí no podemos decir el spoiler, Clau, porque es muy importante, pero en Psicosis, Norman Bates tiene que limpiar todo el desmadre que hizo su mamá en un cuarto de hotel ¿Sí? con trapeador y con cubeta y con todo, y echando lo que pasó en el cofre del coche y echándolo al pantano, y ya como diciendo, ay, ya la hice, ¿no? Pero Ajá. siempre va a quedar en el fondo del excusado un papel, una pista que finalmente hace que, pues como decía Hitchcock, no somos asesinos profesionales, Mira, pero todo mundo tenemos la capacidad de asesinar, los eso sí. mejores son los psicópatas. ¿Por qué? Porque Ajá. no tienen remordimiento, porque siempre el centro de ellos son ellos mismos, etcétera. Pero una persona que de repente tenga un quiebre, va a dejar la mancha de sangre, va a estar Sí, culposo, como en otra película de Woody Allen, de dos hermanos, ¿no te acuerdas? ¿Cómo se llama? se De dos llamaba, bueno, hermanos que el aquí tío, tuvo un título espantoso, ajá, le pusieron Los Inquebrantables, algo así, que el tío les pide a pero dos era hermanos, ajá, Cassandra's Dream, el sueño de Cassandra, exactamente, que el tío le pide sí, a dos hermanos que están con muchas deudas, que si matan a una persona, ¿no? ¿Y cómo reaccionan ajá, los dos? Uno bajándole el switch y el otro con una culpa terrible todo el tiempo, ¿no? Con una ujú, paranoia, etcétera. Pero bueno, ya estamos casi al final del programa
Yo quería recomendarles, Sí, tengo claro. un programa que se llama Tenemos que hablar de Kevin, sobre esa película, ajá, de Y, un adolescente dificilísimo, psicópata, ¿no? ok. Para que lo vean en Cinemablix. Y bueno, ¿cuál sería su último comentario de los dos? Bueno, si quieres para que cierre el maestro Adrián. Bueno, efectivamente, ahí en este episodio de Cinema Blitz, que es un dilema muy similar al de adolescencia, ¿no? Sobre todo en esto de qué es primero el huevo y la gallina. Una persona nace malvada, o sea, ya traes la maldad dentro o la maldad la agarras de afuera. No decimos más para que oigan el episodio de Clau, pero eso es lo que propone tenemos que hablar de Kevin, ¿no? Pues cuando yo estaba viendo adolescencia, inmediatamente me empecé a acordar, caray, esto ya lo habíamos visto en otra historia, pero es otro sentido, o sea, Lynn Ramsey le da otro sentido. Yo, pues bueno, nada más decir reafirmar que para mi adolescencia la miniserie de Netflix es un propedéutico. O sea, si ahorita en el 2025 se está planteando ese panorama familiar, escolar, social, judicial, psicológico, híjole, yo no sé para el 2030, 2035, que mis hijos ya van a llegar a esas etapas, yo no sé cómo va a estar, yo no sé cómo se va a poner, porque pues bueno, las redes sociales ahorita son top, pero en un momento vamos a llegar a la realidad virtual, vamos a llegar a otro tipo de tecnologías y que nos van a tener más unidos, pero nos van a tener más vigilados. Entonces, para mí es un propedéutico, para mí es confrontar mi vida como adolescente, mi vida como papá, mi vida como profesional y entender, y bueno, con todas las experiencias que afortunadamente he tenido, en tener un espectro mucho más grande, ¿no? Entonces, no se la pierdan, es una serie que hay que ver en familia, literalmente en familia, para que todo mundo no entendamos y papás conozcan a sus hijos, chavos, acérquense a sus papás, háganlos conscientes de que por más ayuda profesional que puedan tener, papá y mamá te van a saber escuchar, ¿sí? Y papás escuchen, sientan, dense un maldito tiempo de no estar con las puertas cerradas, sino de entrar, vigilar, no vigilar, supervisar, ver qué está pasando, porque sí, estos idiomas, estos lenguajes de los chavos, los están separando cada vez más. Hay que conocerlos, hay que meterse a ver qué significa cada emoji, hay que meterse, hay que integrarse y hay que integrarse. Agradezco poder estar con el maestro Adrián de nuevo y pues bueno, a tus órdenes, aquí estamos para lo que necesites. Ay, qué lindo, José Antonio, gracias. ¿Y tú, Adrián? Pues yo coincido en que es una serie que aporta muchos elementos de reflexión, porque pone varios dedos en las llagas de nuestra crisis social contemporánea, ¿no? Que yo creo que hay que atender. A los hijos hay que amarlos mucho, pero poniéndoles límites y estando muy cerca de ellos. Hay dos proverbios que me parecen pertinentes. Uno es de Confucio, y dicen, a los hijos hay que amarlos mucho, pero con un poco de hambre y un poco de frío. No les demos todo, no los sobreprotejamos e incorporémoslos. A ver, ellos, los adolescentes que ya se quieren sentir grandes, bueno, muy bien, pero que lo hagan asumiendo responsabilidades, pues, adecuadas, que colaboren bien en tareas de la casa o incluso en algún tipo de trabajo. No veo mal, ¿no? Empresarios que en una empresa familiar llevan a sus hijos, adolescentes, pues a barrer la fábrica o a atender el mostrador, ¿no? Me parece que no estaría mal hacer ese tipo de cosas. El otro proverbio
es africano, que dice que para formar a un niño se requiere de toda una aldea. Me parece que es muy relevante aquí, porque el contexto, ¿no? Es decir, no es nada más la familia, son los amigos en la escuela que le dan el cuchillo, que lo están presionando, que las redes sociales, ¿qué está pasando en la configuración del entorno en general? Y bueno, hay muchas lecciones Claro. para los papás, para los maestros y para los jóvenes también, ¿no? Yo finalmente me hago una pregunta más allá de la serie. Si hubiera una segunda o tercera parte, ¿qué va a pasar con Jamie después? ¿No? Aquí termina en que se reconoce culpable, Ujú. que me parece muy bien, ¿no? Pero ¿qué va a pasar después con él? ¿Cuántos años de cárcel le das? ¿No? Como es menor de edad, probablemente a los 18 salga. ¿Cómo va a salir? ¿Cómo asegurar que salga mejor y no peor? Porque las cárceles luego son escuelas de delincuentes. Entonces, ¿qué hacemos con Sí. una persona que se brinca las trancas de tal manera, ¿no? Entonces, la serie a mí me parece fundamental y suscita mucha reflexión, muchas preguntas. Te agradezco la invitación. Claudia, un gusto, José Antonio, compartir otra vez. Ah, Yo quisiera terminar, Naya. gracias, maestro. Muchas gracias. yo Gracias a quisiera los. terminar con una pregunta. ¿Realmente sabemos qué pasa en la mente de nuestros hijos cuando cierran la puerta de su habitación? ¿Eh? Y muchas gracias y por favor, suscríbanse a Cinemablix. Muchas gracias. Ouch.